Vamos a ver. Volvimos nuevamente. Luego de que el teléfono se apagó. Estamos por aquí, vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Nada, volvemos por aquí nuevamente. Yo sé que ya hay algunas personas que habían entrado y que estábamos estudiando precisamente la sexta categoría de pecados, que es el pecado o los pecados de omisión, y habíamos citado a Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 17, saludos a Aurea Rivera, y a Juan 15 del 4 al 5, era el que estábamos por citar cuando se nos cayó la transmisión. Recuerde que esto es tecnología y los teléfonos pues también se calientan y se apagan, etcétera. Entonces estábamos viendo Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Fíjate que en Juan 15, hablando del Evangelio, nos habla de la permanencia en Cristo, es decir, de la perseverancia del creyente y de la creyente, porque en último análisis, Claudia, estamos por aquí nuevamente, fue que se nos cayó la transmisión, y hablando, Claudia, que nos habíamos quedado allí en Juan 15 del 4 al 5, donde Juan nos habla sobre la permanencia del creyente arraigado en Cristo, ¿verdad? Por eso es que usa esta analogía tan hermosa del pámpano, ¿verdad? Hablando de que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y ya Cristo lo había dicho en una ocasión: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Así que en Juan, hablando de la permanencia del creyente en Cristo, solamente en Cristo, ¿verdad? Entonces dice Juan, en palabra, ¿verdad? Hablando el Señor: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Observa que hablando de la relación, Erika, saludo, y Daisy, volvemos nuevamente, se nos había caído la transmisión. Fíjate que hablando básicamente de esa unidad del cuerpo de Cristo y del creyente con Cristo, dice que aquel que está unido al Señor, pues definitivamente va a llevar mucho fruto. Oh, hola Edgar, saludo Edgar, sí, muchas bendiciones para ti, qué bueno. Bueno, entonces dice: separado de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Porque el Señor quiere permanecer con nosotros, y la palabra dice que el Señor menciona: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ya el Señor, despidiéndose de los discípulos, ¿verdad? Dice: yo estoy con vosotros hasta el fin, yo estoy con ustedes hasta el final. Va observando, significa
que esa persona significativa o la persona más significativa que te puedes encontrar es el Cristo resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Ahora, hay dos aspectos o hay dos disciplinas espirituales importantísimas para que uno pueda continuar hacia adelante en Cristo y permanecer. Es el estudio bíblico diario, también la oración, ¿verdad? La oración, que ese es el combustible del cristiano, pero también el estudio, como lo estamos haciendo ahora, el estudio sistemático de la palabra. Bien, es imposible, nos dice el doctor Fritzl, vivir una vida real, ¿verdad? O llena del Espíritu Santo del Señor, sin la lectura sistemática de la palabra del Señor y menos sin orar, porque recuerde que el orar denota que tenemos una relación con Cristo, ¿verdad? Y es importante no descuidar el tiempo devocional diario que tenemos con el Señor. Y a veces muchos creyentes, desgraciadamente, puedan caer en ese avatar, en esa situación, en esa noción trágica, ¿verdad? De olvidarse de cultivar una relación con el Señor. Recuerda que la relación que cultivamos con el Señor no es la relación que cultivamos con el líder, no es la relación del sacerdote con su feligresía o del pastor con la de él. Esa es la realidad. Escucha, y esto es bien importante, y eso es necesario, cultivar una relación diaria con Cristo, ¿verdad? Muy importante. Dios te bendiga, Daisy. Bien, importantísimo. Cultiva una relación con todos los creyentes. Llévate bien con todo el mundo, inclusive con tu pastor o pastora, llévate con quien sea. Pero es importante y no puedes eludir esa responsabilidad de cultivar una relación con el Cristo de la gloria. Muy importante en esta hora. Y sobre todo, ¿verdad? El saber que esa llenura del Espíritu Santo es diaria, que hay que cultivarla diariamente. No te estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Y esa es la saja de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, de modo que si ya tú eres nueva criatura, ya tú tienes el Espíritu Santo en ti. Esa es la realidad escritural. Pero estoy hablando de la necesidad diaria de esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para crecimiento, para crecimiento espiritual. Entonces, hay unas preguntas que quisiera en esta hora destacar y que son muy importantes para que te ayuden a reflexionar como cristiano y me ayuden, porque recuerda que cuando te estoy dando la enseñanza, a la vez yo también la estoy recibiendo, ¿no? Y a diario estamos luchando con tantas situaciones, no solamente física y emocional, sino también de índole espiritual. Y vamos a ver algunas de esas preguntas que son interesantísimas, ¿no? ¿Pasa usted un tiempo significativo en su lectura bíblica diaria y en la oración? Como comencé diciendo, esto es algo que no se nos puede olvidar, y recuérdalo, esto es importantísimo, lo que es la lectura bíblica y lo que es la oración. Tal vez tú me dices, yo soy muy vago o vaga leyendo y a mí no me gusta leer. Pues mira, yo te voy a dar un remedio. ¿Sabes qué? Hay vídeos, y sobre todo tú puedes conseguir en YouTube, donde están los libros completos de la Biblia hablados, recitados, hablados, de modo que entonces, mientras tú vas para el trabajo, tú puedes escuchar la palabra del Señor. Esa es la realidad, que lo puedes hacer, o en tu casa. Allí en tu casa te encierras tranquilamente y puedes leer la palabra, ¿verdad? Pero si tienes dificultad para leer, mira, ahora hay medios, como te he mencionado, en YouTube. Tú puedes encontrar todos los libros de la Biblia que quieras y los puedes escuchar. Los famosos audiolibros. Vas observando, así que no hay excusa, ¿verdad? Para decir, no es que a mí se me hace bien difícil leer la Biblia o no la entiendo. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor. Y esa es la realidad. Mira, además, cuando la leas, pídele al Espíritu Santo que te dé la revelación de esa palabra santa, para que no solamente la puedas entender, sino que la puedas llevar a la práctica, ¿verdad?
Así que es muy importante esa vida devocional nuestra, que no te la puede dar el sacerdote, no te la puede dar un pastor tampoco. Esa relación tú la tienes que, cultivar con el Cristo resucitado de entre los muertos. Así que esa era la pregunta. Entonces sigue el doctor Friesel diciendo lo siguiente, porque son las preguntas para reflexionar en esta tarde. En realidad, ¿cómo esperamos experimentar adoración genuina, confesión completa? Escucha, Rebeca, saludos. Peticiones bíblicas y una intercesión seria en apenas 2 o 3 minutos al día. Si tú eres de los que estás casado, pues tú tienes que cultivar una relación con tu esposa, si no, si es el esposo, ¿verdad? La esposa, pues tienes que cultivar una relación, tienes que hablar, tienes que expresarte, porque definitivamente esa relación luego da el traste, y por eso surgen los divorcios. Uno de los aspectos es la incomunicación. Pero cuánto más con el Cristo de la gloria, cuánto más con el Cristo resucitado de entre los muertos. Yo no puedo estar demasiado ocupado como para no dedicar un tiempo de oración, el que tú determines allí con el Señor, pero es tiempo para orar delante del Señor, pero también es el tiempo para poder leer la Escritura, y Dios nos habla a través de la profecía certera que arde como antorcha, que es la Escritura, la santa palabra del Señor. Me encanta algo que acota el doctor Friesel, y él dice: recuerde que usted nunca será más fuerte espiritualmente que la fortaleza y calidad de su tiempo personal con el Señor, con Dios, ¿verdad? Así que debemos estar dispuestos a pasar un tiempo diario significativo con Dios. Tal vez tú digas, bueno, es que no puedo tanto, bueno, pero podemos separar. Mira, si vamos a dedicar 2 horas al día, por ejemplo, puedes dividirlo, fragmentarlo, por la mañana, por la tarde, al mediodía. Mira, y en un ascensor, si tú estás trabajando, escúchame, si estás trabajando, pues tú puedes orar también en un ascensor. Tal vez en el tiempo libre, que es el tiempo del almuerzo, luego de que saboreas el almuerzo o la cena. Mira, nos ponemos, hacemos disciplina de leer sistemáticamente la Biblia, ¿verdad? Y por lo menos a diario sacar 30, 45 minutos, porque a veces tenemos el síndrome. ¿Te acuerdas allá en el Antiguo Testamento de Malta, en el Nuevo Testamento, debo decir de Malta, que el síndrome de la ocupación? Estamos tan ocupados haciendo cosas que de momento se nos olvida que lo más importante es tener una relación con Cristo, ¿verdad? Muy importante, porque, por ejemplo, los que trabajamos en la obra del Señor, en la parte social, que nos encanta, la iglesia tiene un comedor social, gracias al Señor, COSOMU. Servimos alimentos de jueves a sábado, maravilloso, repartimos ropa, vamos a las comunidades, eso está buenísimo. Y yo sé que posiblemente tú que me estás escuchando colaboras o en este ministerio, o en algún ministerio, para que esto se realice, o haces la obra, ¿verdad?, que hay que hacer. Con eso no hay problema, eso es maravilloso. Pero escucha, si yo hago todas esas cosas y no cultivo una relación con Cristo, entonces eso es meramente una obra social que puede hacer cualquier club social. ¿Ven? Y los clubes sociales maravillosos, ellos hacen una labor tremenda. De hecho, yo he colaborado con los mismos clubes sociales, o ellos también conmigo en muchas de las situaciones con la gente que trabajamos en la comunidad, pero somos la iglesia de Cristo. Y todo esto tiene que partir de Efesios 2:10, las obras preparadas de antemano. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos tú y yo en ellas. Amén. Así que, dice el doctor Friesel, confiese y apártese del pecado mortal de descuidar su estudio significativo de la Biblia y la oración. Porque a veces, ay, se me olvidó. Nunca es tarde para en el día dedicar 30, 45, más tiempo. Si Dios se acuerda de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Si mantiene tu familia, si te mantiene con vida, pues vamos a darle gracias al Señor. Así que no omitir ni olvidar ese tiempo significativo de la lectura de la Biblia y la oración. Porque Hechos 1:8, mira lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes,
de mí el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira qué interesante lo que dice el Señor. Vas a recibir poder, vas a recibir autoridad para orar delante del Señor, para ayunar si es que lo acostumbras, para leer la Biblia, para ejercer las disciplinas espirituales. Dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a tu vida y a la mía, una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo te limpia y me limpia de todo pecado. Ahora mira lo que acota el escritor, que es tan interesante. Eso dice que vas a recibir y voy a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Ahora dice, y vamos a ser testigos, porque el Señor se lo dice a los discípulos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Pues los lugares o los entornos más cercanos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de esta congregación, porque estoy aquí en Misión Urbana en este día, en el caso de Misión Urbana, nuestra Jerusalén, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Mira, después de esta pared hay una casa que ahí está la calle Santa Isabel, ¿ok? Esa es nuestra Jerusalén, que es lo más cercano. ¿Y quién también? Toda la gente que está al frente, que aunque aquí al frente lo que hay es comercio, pero ahí hay personas en esos negocios que están ahí, y estoy señalando porque estoy mirando hacia allá. Es necesario que conozcan a Cristo, y para eso está la iglesia en los diferentes lugares. Así, saludo a la hermana Ani Muñoz de la República de Guatemala. Un abrazo a la hermana Ani que nos está viendo desde Guatemala. Entonces, te conviertes en quien, en testigo de Cristo, ¿verdad? Pero entonces vas a comenzar, y si eres creyente, naturalmente en el área de donde reside, esa también es tu Jerusalén, con tus vecinos, vecinas, la importancia de darle testimonio de Cristo, la importancia, escúchalo, de orar por estas personas y de establecer una relación amorosa, una relación de respeto con la gente, porque si vamos a hablarle a la gente, pero le faltamos el respeto, y si le hablamos a la gente, pero no tenemos ningún tipo de relación con ellos y los maltratamos, etcétera, van a ser muy renuentes a recibir el Evangelio, y nosotros somos testigos de Jesucristo. Así que nos dice el Señor, eres lleno del Espíritu Santo, te conviertes en un testigo del Señor, de su poder, vas a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Para nosotros que estamos en Puerto Rico, que el Señor nos dice, y te predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos la oportunidad que el Señor, ¿verdad?, nos permite, y vamos a las naciones. Allá estuve en República de Guatemala y nuestra hermana Ani Muñoz nos está viendo ahora. Nuestra hermana Ani Muñoz es una sierva tremenda allí en el Canal 27 en Guatemala, y como pastora realiza una labor maravillosa en su congregación. Pues tuve la oportunidad de salir, por gracia del Señor, y conocer a los hermanos de San Juan Zacatepeque, y luego conocer a nuestra hermana Ani Muñoz, a quien le damos un cariñoso saludo allá del Canal 27 de Guatemala. ¿Ves? La necesidad de ser testigos del Señor. Entonces, Dios nos llama, ¿verdad?, a sus hijos a ser testigos en la vida diaria, y es algo de lo cual, porque estamos hablando del pecado de omisión, de lo cual no nos podemos olvidar, porque tal vez podemos decir, no, que eso no importa el testimonio. Sí es bien importante, ¿verdad?, a la hora de hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad?, y eso es lo que define nuestra identidad como creyentes en el Señor. Dice el doctor Fraser, al no dar consistentemente testimonio, nos hacemos responsables, escucha, nos hacemos responsables por el testimonio que estamos dando a la gente que nos rodea. De hecho, en el Antiguo Pacto, Ezequiel 3:18, capítulo 3, versículo 18, la Biblia nos dice que a la larga daremos cuenta, ¿verdad?, y se demandará de nuestras manos esas vidas que tuvimos ahí, que pudimos darle testimonio. Y no te lo estoy diciendo en esta hora para que tomes un complejo de culpabilidad. No, es que somos responsables delante de la presencia del Señor. De hecho, el dar testimonio de Cristo debe ser algo que fluye como el manantial. No lo hacemos porque estamos obligados. Esa no es la realidad, no es esa obligación de ese saco que pesa sobre nuestra espalda, es la libertad en Cristo la que nos hace ser testigos del poder
de Dios. El doctor Fritzl dice, citando a alguien, dice, yo evangelizo con mi vida, ¿verdad? Ni tampoco basta decir, testificar no es mi don espiritual. Mira lo que lo dice. Con esta afirmación realmente usted te está diciendo que no está dispuesto a molestarse lo más mínimo para hablarle de Cristo a otros. Es como decir, no, yo estoy muy ocupado en el trabajo y el Señor sabe que estoy muy ocupado. Todos estamos muy ocupados. Pero el día tiene 24 horas. Yo llegué a casa anoche a las 9 de la noche, ¿verdad? Después que repartimos las cajas de alimentos por el destrozo, hermana Ani, que hubo con la tormenta, sobre todo en el área oeste donde yo me encuentro acá, pero eso no es excusa mía, por ejemplo, para decir, no oro, no leo la Biblia, no doy testimonio, no es suficiente, ¿verdad? Así que hacia adelante en el nombre del Señor. Ahora, otras preguntas para reflexionar, hablando del pecado de omisión, escúchalas. Hemos hecho una lista de oración de las personas que constantemente encontramos diariamente. Mire, cuando vamos a un supermercado, el cajero, el empleado de la gasolinera, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, el vecino, la gente que tenemos alrededor, hacemos una lista porque se nos puede olvidar, somos seres humanos, a veces somos olvidadizos. Yo acostumbro que cuando la gente me dice, por favor, y hay mucha gente que pide oración, puede, por favor, para que ponga en oración en la iglesia y individualmente usted ore por fulano y fulana. ¿Sabe qué yo acostumbro a hacer? Lo anoto. Otra técnica que hago es que en un momento dado, cuando ya se va la persona, me siento a orar por la persona. ¿Por qué? Porque a veces en el trajín diario, en todo lo que está alrededor, se nos olvida. Por eso estamos hablando de la omisión, ¿verdad? De las cosas que podemos omitir. Entonces, oramos en ese momento también. Porque triste sería que cuando la persona regrese y nos diga, ya las pusieron en oración, ¿qué es lo que dice la humanidad? La carne rápido. Ay, Dios mío, se me olvidó, pero yo no puedo quedar mal. Entonces caemos en la mentira y no debe ser, ¿verdad? Así que, mira, hay oportunidad de anotar. Y este tipo de cosas es importantísimo. Oramos por la gente regularmente y no solamente por los cristianos. A diario y por la situación de que enseñé por años allá en la universidad y en Cromen, que es el centro residencial, tengo amistades de todas las confesiones religiosas, de todas las tendencias, desde ateos, budistas, musulmanes, etcétera. Primeramente, como dice Benito Juárez, respeto al derecho ajeno es la paz. Yo tengo que respetarlos para que ellos también me puedan respetar, pero entonces tengo un compromiso de hablar el evangelio, pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de testificar de Cristo. No es de insultar, no es darle con la Biblia por encima de la cabeza, no es presentarme como el más santurrón, definitivamente, porque eso aleja a las personas, se van, no quieren saber, y es natural, ¿verdad? Ahora, les hablamos de Cristo a estas personas. Dejamos tratados, alguna literatura de evangelización en los lugares aún que visitamos, que eso es posible. Claro, en los lugares donde nos permitan dejar literatura, ¿verdad? Porque avergonzarse de Cristo delante de la gente y ese silencio en muchas ocasiones se convierte en una de las más grandes faltas. Luego puede buscar Marcos 8:38. Así que esas personas que queremos llevar en oración, mire, vamos a hacer una lista. A diario nos encontramos con personas que nos piden la oración. Es más, yo tengo amigos que son budistas y tengo amigos hasta ateos. Esto es increíble y me dicen, mira, yo no creo mucho en eso, pero por favor pon en oración, como ustedes dicen, a fulano o fulana. Esa es la forma en ese momento de testificar de Cristo. Tengo amigos budistas que los quiero muchísimo, dicen, mira, yo no soy muy creyente de eso, pero por favor puedes orar. Y esa es la oportunidad para orar, no solamente por la persona que nos piden esa petición, sino también por quién, por la persona, ¿verdad?, que está solicitando la oración. Así que deberíamos mantener un tanto refrescante esa lista para orar
no solamente por los creyentes, sino por las personas, el vecino, el compañero de trabajo, todas estas personas que estábamos mencionando, ¿verdad? A veces somos asiduos asistentes a un supermercado y ya nos conocen hasta la respiración cuando llegamos allí al supermercado y han pasado años y la pregunta es, por lo menos, le hemos dicho en Cristo te ama, hemos orado por la persona o le hemos dado tal vez alguna literatura, es importante. Entonces, lo importante y lo medular de cultivar relaciones, porque si cultivo relaciones amistosas con la gente, pues ¿qué puede pasar? Que entonces me puedo sentar también y compartir el Evangelio de Cristo. Los que son de acá del área oeste saben que, anuncio no pagado, antes de la pandemia, mi oficina realmente es Friends Café, aquí en la Plaza de Colón, y lo señalo porque estoy aquí cerca de la Plaza de Colón. Pues nada, me sentaba allí sin ninguna agenda, ya había orado y yo, bueno, Señor, tú traerás a alguna persona que yo pueda hablarle. Y claro, mucha gente llegaba allí, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Y ¿qué más nos da? Dar una oración, poder compartir una palabra de vida, ¿verdad? No tenemos que ser ningunos arcángeles en la esfera espiritual. Esto es sencillamente lo que Cristo hace en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando en esta hora, en Cristo has tenido y tienes esa capacidad también para hacerlo todo, ¿verdad? Así que podemos hacer esa lista, orar y testificar de la grandeza del Señor. También testificar con nuestras actitudes y nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque a veces lo que decimos o hacemos puede hablar tan fuerte que la gente de momento no escucha el testimonio de Cristo en nuestras vidas o no lo ve por ninguna parte. Eso es muy importante, ¿verdad? Vecinos, compañeros de clase, familiares, etcétera, etcétera. Continuamos en esta tarde. Seguimos con las preguntas del Dr. Freezer. Nos hemos negado a participar en alguna de las estrategias excelentes de capacitación disponibles para evangelizar, ¿verdad? Mire, en nuestras congregaciones, ¿verdad?, se da la oportunidad en ocasiones, talleres de evangelismo, porque a veces decimos que yo no sé cómo evangelizar. Hay distintas maneras en que podemos, y no voy a entrar en detalles con esto, ¿verdad? Pero hay distintas maneras, pero en la misma iglesia en muchas ocasiones se dan estos talleres de capacitación magistrales, buenísimos, y a veces sencillamente podemos esbozar el plan de salvación sin rompernos la cabeza, pero sin romperle la cabeza a la otra persona, porque a veces la gente no tiene 2 horas para escucharnos, esa es la realidad, ¿verdad? Así que no hay excusa para no estar capacitado para testificar. Y cuando oramos delante de la presencia de este Dios de gracia a quien le servimos, el Señor nos da la oportunidad de, mira, en ocasiones hay una realidad que nos trae a las personas también para que la hablemos, pero también la Biblia dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora lo hacemos con amor, sin amaja, no es porque nadie nos obligue, porque el ministro, el pastor y la gente de evangelismo me tiene loco y tengo que salir a la calle. Hay distintas formas de llegar a la gente en los distintos lugares, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Mira lo que nos dice Efesios 4, versículo número 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y quiero detenerme en esta parte, y dio dones a los hombres. Creyente que me estás escuchando en esta hora, Dios te dio dones, Dios te dio habilidades, Dios te dio capacidades, amén. Y esos dones, en último análisis, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estaba señalando aún el domingo en el sermón una realidad, que estamos ante una pandemia bien tremendo. Hay que cuidarse, mira, hay que cuidarse, literalmente, aceite de eucalipto que siempre lo uso. Yo no tengo problema con eso, usar la mascarilla, no la tengo porque estoy aquí solo, etcétera. Pero no podemos eludir la responsabilidad que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si tienes un sistema inmunológico que está muy comprometido, pues definitivamente tenemos que ser responsables también con nuestro cuerpo, pero puede haber, y sobre todo con la tecnología, oportunidades para testificar del Señor. Y hablando de la omisión en esta tarde, no podemos obviar eso, porque Dios le ha dado dones espirituales a todo creyente y los usamos consistentemente. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
para la gloria del Señor, y que eso de para la gloria del Señor no se convierta en un cliché en nuestra vida. Así que nos ha dado el Señor esa capacidad para testificar de Cristo y nos dio los dones, ¿verdad? Así que el doctor Fritzl señala algo bien interesante, lo voy a citar, dice: es un escape de pecado decir, yo no conozco mi don. Si seriamente le pedimos a Dios, Él con certeza nos revelará su don espiritual. En nuestros días hay muchas herramientas útiles para ayudarnos a descubrir nuestros dones. Si realmente estamos dispuestos a servir a Dios, hay un sinnúmero de necesidades inmediatamente en la iglesia, en tu congregación, en la mía, en el lugar donde Dios te ha puesto, en las comunidades, amén. Esta es una oportunidad para servir esto que está ocurriendo, y oramos delante del Señor que nos dé sabiduría y aún la gracia para dar, porque aún para dar hay que dar con gracia, ¿verdad? Y ser agradecido por lo que el Señor también nos ha dado. No se trata de que haga una lista y a hochi mochi, como decían en mi pueblo, comienzo a repartir cosas para, wow, aquí el más redentor, el más salvador y el más trabajador. No, no se trata de eso. Se trata, si cantamos con inteligencia, aún para dar, también con esa gracia y con esa inteligencia. Y sobre todo, lo medular es con qué propósito lo hacemos. Y dice el doctor Fritzl, y sigo, interesante, le ha dado Dios convicción de la necesidad de descubrir y usar sus dones espirituales, importantísimo. En la medida, o en último análisis, cuando usted y yo conocemos los dones, pues vamos a fluir en ellos, nos vamos a mover en ellos, y eso es importante. Y sobre todo que cuando fluimos en esos dones, nos sentimos cómodos. Esa es la realidad. ¿Bien? Cuando hablo de esa comodidad es que nos sentimos chéveres ejerciendo los dones para los cuales fuimos definitivamente llamados. Ahora, la pregunta en esta tarde es, ¿hemos sido perezosos espiritualmente? ¿Sentimos la necesidad de ser un miembro productivo en la iglesia de Cristo? No estoy hablando de muchas obras y obras que cuando llega ya la noche tengo una joroba espiritual o emocional porque me echo las cargas de todo el mundo. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ejercer, Efesios 2:10, las obras preparadas de antemano. Y tú sabes en este momento a las cosas a las cuales ya Cristo te ha llamado. Cada uno de nosotros debe saberlo. Amén. Esa es la realidad. Somos perezosos en eso. Somos poco fervientes porque en mi caso, yo vengo del mundo de la literatura y yo soy bien fiebrú, bien ferviente de leer un libro, y sobre todo un libro que me gusta y me lo puedo leer si puedo en un día, aunque me quede horas y horas. Ahora, tengo el mismo fervor para leer la Escritura, tengo el mismo fervor para testificar de Cristo, o más fervor para eso, ¿verdad? Importante, y dice el doctor Fritzl algo interesante y bíblico, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, Cristo, que es maravilloso, no solamente nos perdona, sino que nos va mostrando las áreas a las cuales debemos dedicarnos y trabajar. Y esto nos produce un gozo, esto nos produce una satisfacción que no es momentánea, porque mira, escúchalo, nosotros adoramos y vivimos para el Señor, y esto es para la eternidad, es para siempre. Esa es la realidad, y que parta de un gozo, que no falta de yo sentirme obligado para que la gente me vea. Eso no tiene sentido, esa es la realidad. Lo hacemos para el Señor. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? La gracia no es licencia para pecar, somos salvos por gracia, vivimos por gracia realmente, pero como dice la palabra allí, no es que no pequemos, ya lo comencé diciendo desde el principio. Juan dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. Significa que el pecado no se convierta en mi pecado favorito o en una práctica, y que el Señor mismo te da y me da la capacidad para romper con ese torbellino de pecado, para romper con ese entorno donde a veces nos enclaustramos, ¿no? Y es como una tela de araña y seguimos años y años y años en la misma práctica. Entonces,
la palabra nos dice que el pecado, un verdadero apóstol, Pablo dice, mira, el pecado no se enseñoreará de ustedes, no están bajo la ley, están bajo la gracia. Me encanta esa palabra del Señor, porque es el apóstol Pablo, el mismo también que señala sobre la ley del Espíritu, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me libró del pecado, de la ley, de la muerte, me ha librado, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, estos o aquellos que han sido regenerados o nacidos de nuevo, que han nacido una esperanza viva. No está diciendo el apóstol Pablo, y es muy importante señalar, que no van a tener dificultades, ¿verdad? En el mundo tendré aflicciones, pero el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Hebreos 4:1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mira, el reposo tuyo y el mío por excelencia es Cristo. No consiste en un día, en la semana. Nuestro reposo es el Señor. Pero hay algo bien interesante aquí, ¿verdad? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, ¿verdad? A alguno le parezca no haberlo alcanzado, porque la base en último análisis del reposo y del descanso es el Señor. Puedes descansar en esta tarde a pesar de las faenas del día, si estás criando chicos o chicas, o si eres abuelo y abuela no part-time, tal vez full-time, toda esta serie de cosas, ¿verdad?, que tenemos alrededor también con la familia, sacar ese tiempo significativo y sobre todo de reposar en el Señor. Y eso es muy importante y es una de las cosas que no debemos omitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una victoria completa sobre el pecado, para que el pecado no se haga práctica en nosotros. No te dije que no es que no pecamos, ¿verdad? Se nos registran pecados. El Señor nos dio la capacidad para arrepentirnos también de esos pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te estoy hablando de que no se enseñoree, que no eche raíces como la ceiba de Ponce, el árbol aquel gigantesco, y acá en Mayagüez también hay una ceiba, ¿verdad? Así que Dios nos ha permitido esa victoria completa, pero es en Cristo, ¿verdad? Pero es necesario anhelar ser liberados, no estoy hablando de demonios ni cosas por el estilo, ser liberados de tantas trabas emocionales en las que nos metemos por años si no queremos salir de ellas. Esa es la realidad. Dios te da la capacidad en Cristo para que puedas salir de cada una de esas cosas, para que el perfecto amor eche fuera todo el temor. Otras preguntillas para reflexionar. Vamos a ver, estoy mirando por allí el reloj, ¿verdad? Estoy mirando la hora. Hemos identificado nuestras fortalezas espirituales y nos hemos apropiado de la victoria completa de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. El Señor nos ha dado la capacidad, el Señor nos ha dado las herramientas por su gracia y su misericordia. Hemos resuelto vencer los pecados que continúan brotando, o simplemente nos adherimos, nos pegamos a ellos como una tabla de salvación. No, es que yo sé que Dios perdona, pero es que me es tan difícil. Imagínese usted, es que ya llevo tantos años en esta práctica y esto es tan difícil salir. Escucha, si tú le sirves a Dios, nada es imposible para el Señor. El Señor te abraza en esta tarde. El Señor te atrae con cuerdas de amor a su vida, porque Él vino para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Abrázate en esta tarde a la gracia del Señor. Él te ama. Eres una persona significativa para el Señor. Justificamos el pecado llamándolo debilidad o rasgo de personalidad. Como una de nuestras cantantes, pues, ella lo cantaba de otra manera, pero siempre cantaba de débil, sin fuerza ni control, estaba hablando de otra manera. Pero escucha, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Esa es la realidad. Y nos controla ¿quién ahora? Antes nos controlaba el enemigo, ahora nos controla el Espíritu del Señor. Esa es la realidad. Por eso es la necesidad de llenarnos diariamente de esa presencia, de esa llenura del Espíritu Santo del Señor. Continúa el doctor Freezer, dice, nos ha engañado el enemigo haciéndonos creer que no podemos ser libres.
Wow. No, 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 es que yo no puedo ser, mire, es que usted no sabe, es que esto ya viene de familia y esto yo lo llevo en los genes, por eso es que yo practico este pecado, es que eso, yo no voy a poder salir de eso. Pues mira, yo te tengo buenas noticias. En Cristo somos más que vencedores. Querer ser libre es comenzar a hacerlo en el nombre del Señor, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No le servimos una religioncita, porque ni siquiera desde ese aspecto general es que somos unos religiosos y estamos aquí, no podemos mirar ni allá ni acá. No se trata de eso, se trata de que en Cristo tienes las capacidades para vencer, para tener una familia feliz, para vivir en paz con los vecinos, con los compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Demasiado guerra ahí alrededor para que también nosotros nos estemos peleando unos a otros, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? O somos demasiado perezosos, en Puerto Rico sería, le dicen holgazán, pero vaguito, tú sabes, o somos demasiado perezosos y holgazanes espiritualmente como para esforzarnos hacia la victoria completa. No, yo sé que fulano, no, pero es que esa persona es tremendo siervo, sierva del Señor, pero yo nunca puedo ser así. ¿Qué es esto? Sí, en Cristo tenemos esa capacidad para crecer a la estatura del varón perfecto. No podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Así que, no, pastor, es que usted no sabe, yo tengo un genio, usted no sabe cómo es eso. Bueno, yo no sé si tiene el genio, ese es el genio de la botella o es el mal carácter, ¿verdad? Que puedas tener, pero te tengo buenas noticias. ¿Tienes miedo? ¿Tienes enojo? ¿Tienes ira? Posiblemente de cosas que te hicieron en la niñez y vienes cargando desde la adolescencia y llegas a una etapa de adultez y todavía seguimos cargando con cada una de estas cosas. Es momento de sentarnos, es momento de perdonar, pero también es momento de confesarnos delante del Señor por nuestro pecado de incredulidad. El pensar que Dios puede perdonarnos unas cosas y no nos puede perdonar otras. Esa es la realidad. ¿Por qué usted lo dice? Luego tú puedes leer Juan, capítulo 8, versículo 34. Porque el Señor compró victoria total, absoluta, la compró en la cruz. Escúchalo en esta hora. Porque su sangre se derramó para perdón de pecados. Porque su sangre, escúchalo en esta hora, nos limpia de todo pecado. No de uno ni de dos, de todo pecado. Para vivir con una conciencia libre en Cristo. Esa es la realidad. Porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, Santiago 3, versículo 1 nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto va para acá también, ¿ok? A los pastores, a los maestros, a los líderes. Se nos ha encomendado una responsabilidad gigantesca delante del Señor. Pero nada que no podamos cumplir porque el Señor nos da la capacidad. Porque guiar a un pueblo, escucha, es un llamamiento alto, es un llamamiento sublime, pero es una gran responsabilidad y sobre todo también en este tiempo. Mire, pero es glorioso, es un glorioso privilegio, pero tenemos que saber también las responsabilidades que eso conlleva delante de la presencia del Señor. Esa es la realidad, ¿verdad? No nos nacieron alas, como digo, pero sí nos nacieron capacidades en Cristo, ¿verdad? De que seamos diligentes, ahora hablando a líderes cristianos, íntegros, ¿verdad? Diligentes, cultivando esa santidad personal sin la cual nadie verá al Señor, no santurrones, no calumniadores, no criticones, ¿verdad? Y eso es muy importante porque señalamos con un dedo y cuatro, están señalando hacia nosotros, ¿verdad? Sino hacer gente o agente de cambio para las vidas que estén alrededor. Lucas 12:48 dice, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor te ha dado muchos dones, muchas capacidades. Pues mira, pues más se nos exige, ¿verdad? Y sobre todo aprendemos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Mientras más capacidades nos da el Señor, más responsabilidad tenemos delante de Él, ¿verdad? Dice el doctor Fritzel, como líderes, estamos sujetos a todas las tentaciones típicas del pueblo y en virtud de nuestra posición a menudo enfrentamos batallas que otros no enfrentan. Esa es la realidad también.
La gente nos ve como líderes y piensa que ya tenemos las alas, que estamos llegando al cielo. Mire, somos seres humanos. Aquí lo único que funciona es la gracia de Dios. Y funcionó para salvación y sigue funcionando. El apóstol Pablo decía, un verdadero apóstol, Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo decía, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces se nos exige bíblicamente una limpieza personal, porque yo no le puedo hablar a otras personas de lo mismo que yo no practico o que yo no hago. No le puedo decir, mira, es necesario orar, leer la Biblia, etcétera, pero no leo la Biblia, no dedico momentos para orar delante de la presencia del Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Y entonces, hablando del pecado de omisión, son cosas que olvidamos. Fíjate que hoy también le dimos fuerte también al asunto del pastorado y del liderazgo. Pero otra pregunta para pastores y líderes. Yo siempre le digo a la gente de la congregación, toda persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador es un líder en potencia, es un ministro competente, no de la letra. El apóstol Pablo lo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. En el nuevo pacto, tú y yo somos ministros competentes para el Señor. Hay tantas cosas que podemos realizar para Él. Las preguntas, y yo también me las hago. Nos hemos vuelto perezosos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en el servicio cristiano. Ay, no, que lo haga otro. Yo creo que le queda tan bien cuando esa persona lo hace, pero ¿sabe qué? Da la causalidad que posiblemente el Señor nos envió a nosotros a hacerlo y no a otros. Otros tendrán su responsabilidad, pero es una bendición poder hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Predicamos y enseñamos todo el consejo de la palabra de Dios o nos concentramos solamente en una pequeña parte? Y eso nos puede dar tentación, ¿verdad? Sobre todo que ahora mismo estoy expuesto a esta línea tecnológica donde hay gente que me está escuchando y posiblemente no sean cristianos y nos da la tentación, ay, déjame no decirlo. No podemos rehusar hablar todo el consejo de la palabra de Dios, de que el hombre nació en pecado, el hombre por naturaleza es pecador y necesita urgentemente la persona de Cristo, porque el ser humano, escucha, no puede salvarse, no hay tal cosa como autosalvación, ¿verdad? Esa no es la realidad, pero Cristo te ama, Cristo es el autor de la salvación, Cristo puede levantarte, Cristo puede perdonar todo pecado, así que ¿predicamos abiertamente sobre esto o nos dejamos intimidar por el presente siglo malo, la posmodernidad, la pandemia, todo lo que está ocurriendo alrededor, los sismos, ¿verdad? Sabemos que son cosas que en ocasiones nos puede detener en un momento dado, pero no pueden ser un escollo para adorar y para servirle al Señor, ¿verdad? O tenemos miedo de hablar en contra del aborto, en contra de tantas cosas, homicidios, tantas cosas, de la pedofilia, que ahora mismo hay movimientos a favor para que la pedofilia se considere como una preferencia sexual. No, no y no. Hay que hablarlo de acuerdo a la palabra del Señor, de que es pecado abejante delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero entonces otros aspectos también interesantísimos. Hemos albergado alguna amargura o resentimiento hacia alguien, puede ser hacia un miembro de la iglesia, puede ser hacia un vecino que me lo hizo y me la tiene que pagar a como dé lugar. Ahora, practicamos constantemente lo que predicamos y enseñamos. Ahí hay un problema grave y es que muchas de las situaciones, escúchalo en esta hora, y yo sé que me están escuchando líderes de iglesia, mira, Nanet, saludo que está por allí, Ricardo, saludo que están por allí también, no los había visto. Uno de los problemas graves es que, por ejemplo, y me ha pasado cuando yo le digo a una persona, mira, en tal lugar donde tú vives hay una iglesia que, ay, pero no me diga, mire, es que esa gente y el pastor y el líder, el otro o el otro. Bueno, a veces buscamos excusas porque realmente el modelo es Cristo y nadie es perfecto, pero esto va para nosotros, Juácata, para nosotros los líderes también. Si no damos testimonio como cristianos de honestidad, de honradez, etcétera, no podemos pretender que esas personas, cuando le llevemos el evangelio, nos vayan a creer. Es más, en muchas ocasiones se burlan, ¿verdad? Porque esa es la realidad, si no damos testimonio, ¿verdad?
Hubo un tiempo en que éramos más dedicados y celosos del llamado que ahora. Mira qué interesante, ¿verdad? Ese llamado está inconmovible allí en nuestras vidas. Nos esforzamos a tiempo y fuera de tiempo o nos desalentamos con facilidad. Ay, no, es que está la pandemia y la realidad es pues, que yo mejor me quedo en mi casa. Bueno, nos podemos quedar en la casa porque hay gente que tiene su sistema inmunológico comprometido. El mío está comprometidísimo, lo único que yo me escapo, no se lo diga a nadie, ¿verdad? Pero también me cuido, ¿verdad? Y hay que ser responsable de las cosas, pero aquí hay algo interesantísimo, ¿verdad? No solamente practicamos eso, dedicamos el tiempo, nos esforzamos a tiempo y fuera de tiempo, o cualquier cosa me desalienta, cualquier cosa que me diga un líder, cualquier cosa que me diga al vecino, yo no vuelvo a hacer eso, no vale la pena, la gente es una mala agradecida. Escúchalo, sí, hay gente malagradecida, que nadie se entere, pero eso no nos puede detener. De hecho, cuando usted y yo hacemos una obra o hacemos algo, no estamos pendientes si nos agradecen o no nos agradecen. Lo hacemos simple y llanamente porque parte del amor de Dios. Si no, pues realmente estaríamos perdiendo el tiempo. No, yo quiero porque es que alguien escriba en el libro Cara o Facebook que diga que yo hice. Olvídate de eso. No estamos para estar buscando protagonismo. De eso estamos cansados con la política de este país, la corrupción tan rampante que hay en este país y en otros de líderes, aún políticos, ¿no? Que uno no encuentra ni para dónde mirar. Porque se ha perdido la credibilidad. Escucha, cristiano y cristiana, si se pierde la credibilidad en el testimonio nuestro, estamos fritos ley, es triste, es como que se nos hizo tarde entonces, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Qué esperanza de avivamiento tenemos como líderes, ¿verdad? Si no comenzamos a ser verdaderamente líderes. Bueno, no fue John F. Kennedy, el presidente de allá de Estados Unidos, de los norteamericanos, que en una ocasión dice, bueno, no preguntes lo que tu patria puede hacer por ti o tu país, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Son momentos históricos que nos ha tocado vivir en este país y sobre todo le hablo a la iglesia de Cristo, momentos de dar testimonio, momentos de salir a la calle, momentos también de darle una palabra de aliento a la gente. Momento en que la gente entienda que no estamos en las iglesias para sacarle el dinero, para aprovecharnos, sobre todo nosotros como pastores tenemos esa responsabilidad, que no veamos a la gente como una maquinita de dinero en área de esos títulos rimbombantes y apostólicos y ahora hay hasta patriarcas, yo no sé qué barbaridad es, dónde vamos a llegar, ¿verdad? Pero entonces todo ese tipo de protagonismo malsano que Jesús denunció también en su tiempo y que a veces, como estamos hablando del pecado de omisión, en muchas ocasiones se nos olvida, ¿verdad? Aquí el único protagonista es Cristo y punto, ¿verdad? Esa es la realidad. Vamos a creerle a Dios, no solamente creer en Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a creer que Él nos va a ayudar, que vamos a poder desarrollar los dones y las capacidades, y luego tú lees 2 de Timoteo 1, versículo 6, y creo que me he pasado un poquitín, pero nada, la semana que viene vamos a continuar, pero quiero leerte Jeremías 29, 13, ¿verdad? Y me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué nos impele en la búsqueda del Señor? En que la gente realmente nos reconozca, o que tal vez tenemos miedo de ir al infierno, porque alguna gente, yo he hablado con gente que me dice, sí, pero es que yo tengo que ir a algún sitio porque tengo... Mira, escúchame, si nosotros le servimos a Cristo por miedo de ir a un infierno, bendito, le estamos haciendo un flaco servicio al Evangelio. Al cielo se va por la gracia, al cielo se va porque amamos al Señor. Y el tiempo que nos reste vivir aquí en la tierra, porque no somos seres enajenados, queremos vivir vidas y vidas en abundante. Pero como dice allí, le vamos a buscar y lo vamos a hallar, porque el que busca al Señor lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque lo buscamos de todo corazón, apasionadamente, con ardor en nuestras vidas. Amén. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ves? Esa es la importancia que decíamos al principio, la necesidad de no omitir, ¿verdad?, la oración y de ser buscadores fervientes del Señor, porque eres la persona más significativa para cada uno
de nosotros, porque Él nos habla a través de la palabra, sobre todo cuando le buscamos fervientemente en oración, porque nos rompemos a diario en esa búsqueda del Señor y Él nos ama, es la realidad, ¿verdad? Así que hay una realidad. Y sobre todo en este tiempo, a veces estamos tan cómodos, hay tanta comodidad. Ahora oprimimos un botón y se hace todo. Bueno, hasta oprimimos un botón de una máquina y nos baje, estoy loco por tener una de ellas, ¿verdad? Nos baje, mapea, es que todo oprimiendo un botón, entonces se nos olvida las funciones primordiales y naturales para las cuales fuimos llamados, sobre todo en esta sociedad tecnológica. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil. Miren, es más fácil. Yo veo desde Facebook, yo lo veo a usted de vez en cuando pueda por allí, sin compromiso, yo lo veo a usted, pero no, es que yo estoy muy joven para eso y yo tengo mucha cosa que hacer. Si eres parte del cuerpo de Cristo, también el Señor, ¿verdad? Te llama a tener esa responsabilidad, ¿verdad? Porque trabajamos con la gente. ¿Por qué? Porque amamos a la gente, ¿verdad? Es como cuando vamos a un trabajo y vamos a trabajar, ¿con quién nos vamos a encontrar? Allí no hay ángeles, arcángeles ni serafines, allí son seres humanos y el cuerpo de Cristo y la iglesia lo que tiene es gente en formación, y eso es lo que no entendemos a veces cuando venimos a una congregación, que alguien nos pisa un leve callo y decimos, ¿pero qué es esto? Si la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, y yo creía que todos los que estaban aquí eran ángeles. Te equivocaste. Son soldados de fila, son gente en formación, esa es la realidad. Y tú también estás en ese proceso de formación. Así que la pregunta, y termino ahora, ¿estamos buscando fervientemente que Dios nos dé diariamente más de su presencia y de su poder? Esa es la realidad, ¿verdad? Nos rompemos en esa búsqueda en oración, ¿verdad? Nos abrazamos a la gracia salvadora de Cristo, que Él lo comenzó y Él lo va a terminar. ¿Por qué usted lo dice? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 23 al 24. Ahora sí termino. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Estamos hablando del pecado de omisión. Y a veces tendemos a olvidarnos de cosas básicas, medulares, importantes en el servicio al Señor. Esa es la realidad. Pero entonces mira lo que nos dice Chaguito aquí, Santiago. Dice, si alguno es oidor de la palabra, la escuchamos, ¿verdad? Pero entonces, si nos convertimos en oidores olvidadizos, ¿qué significa eso? Que escucho el sermón del domingo donde me habla, vamos a decir, de la oración y me olvido de orar. ¿Ves? Esa es la omisión de que estamos hablando. Escucho el sermón del otro domingo donde nos habla de tener misericordia de las personas y queremos arrancarle de momento el cuello a alguien que nos hizo algo. Eso es de lo que hablamos, ¿verdad? De no caer en esa omisión. Tal vez tú dirás, bueno, pero es que la gente alrededor abusa de uno y lo maltrata. No, escucha, no nos tenemos que dejar maltratar y abusar de la gente alrededor. Pero sí hay unas herramientas que el Señor nos da, no solamente para darnos a respetar, sino para que podamos vencer en este tiempo tan dificultoso, ¿verdad? Sentimos a menudo que Dios nos está hablando, pero con todo tardamos en obedecer. Eso es un problema, ¿verdad?, grave que en muchas ocasiones también cometemos. Escucha en esta tarde que voy terminando. Saludos a Ruth Lara Cuente, Diana Plaza García. Querida Diana, saludos también. No se trata de flagelarnos, ¿bien? Por eso comenzamos a hablar de la gracia del Señor. Ay, ahora soy el más pecador, ay, que Dios no me perdona. No. Acepta el perdón del Señor, pero cuando venimos a los pies de Cristo, la palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que tengamos ese tiempo de meditación, de oración, de estudio sistemático de la palabra, de buscar esa santidad del Señor y de buscar la paz, porque allí nos dice buscar la paz y la santidad, buscar la paz. Hay gente alrededor que a veces es un poco difícil, pero busquemos la paz. Mira, lo más reconfortante es llegar a la casa. Ahorita ya yo tengo que llegar porque estoy aquí en la iglesia hace varias horas. Y llegar en paz, en tranquilidad, ¿verdad?
llegar al hogar, pero diariamente vivir esa vida dentro de toda la posmodernidad, lo que nos trae, tener tranquilidad, tener paz con la gente alrededor también, no tener guerras civiles con la gente, él me la hizo, me la va a pagar y cosas así por el estilo, al estilo de Romeo y Julieta, que las dos familias de Romeo y Julieta se tenían ganas y tenían problemas y quisquilla de años, ¿verdad? Pues no será así. Digo, estoy hablando de Shakespeare, ¿verdad? En términos literarios. Pero en la vida real a veces albergamos tanta raíz de amargura y omitimos cosas que realmente sabemos que debemos ser responsables a ellas. Que el Señor nos ayude. Esta palabra corta para allá y cortó para acá un montón también en esta tarde, y que sea de edificación para el glorioso cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, gracias. Lo que pertenece a la vida y a la piedad nos lo diste a través de Cristo. Te estamos agradecidos en esta hora. Bueno y para siempre es tu misericordia. Aquellos que estén allí al alcance de mi voz, que reciban bendición, restauración, abrázales en esta hora. Bendíceles de una manera poderosa, como tan solo tú sabes hacerlo, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira, pero grande, grande, grande en misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga mucho. Hacia adelante, para las personas que estén interesados en participar o colaborar con lo que es COSOMU, que es el Comedor Social de Misión Urbana, se puede comunicar conmigo al 787-487-3818. Para las personas que quieran colaborar, sea tal vez llevando ropa a diferentes lugares donde hay necesidad, o si usted identifica una necesidad, puede comunicarse con nosotros, y si en algo nosotros podemos servir de enlace para conseguir la ayuda, con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchas bendiciones, nos veremos virtual y virtuosamente el domingo a las 10:30, como siempre, de la mañana, ¿verdad? Y el domingo vamos a tener la participación de dos hermanas que van a estar cantándole al Señor, además del devocional que hacemos. Bendiciones, Mochito Aja o Claudia, de allá de San Francisco, California. Es un placer, siempre es una bendición poder compartir con ustedes, Claudia. Bueno, muchas bendiciones, hasta luego, buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego, Rebeca.